Muy buen día, el Señor les bendiga a todos. Espero que estén bien. ¿Amén? Qué buen capítulo esta mañana. ¿Quién sería el malo de la película o el villano de la historia? Judá, Tamar. Vamos a ver hoy en nuestro estudio de Génesis capítulo 38, probablemente no una historia que se presenta en escuela dominical, ¿o no? No. Obviamente por razones de prudencia, no. La frase del costo de una causa justa, que en parte es algo que voy a mencionar también, enchufaron a eso. El costo de una causa justa en medio de la corrupción y degradación. Carballosa dice en su comentario de Génesis, rara vez alguien se atreve a predicar el contenido de este capítulo. Según el sorteo, le cayó al pastor Marcelo, pero dijo que le dolía la cadera hoy. Realmente le tocaba al pastor Marcelo por sorteo, pero él dijo, no, mi cadera, que cambio fuera. Si me permiten tomar un minuto para mencionar algo relacionado con la semana pasada. Lo que vimos el domingo pasado cuando José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo ahí. Se dan cuenta que varios de los hermanos aquí de la iglesia están identificados acá o perfilados acá en esta imagen. Sería que tenemos varios egipcios o madianitas en nuestro medio. No sé si es Lucho Muñoz o su primogénito hijo mayor quien recibe las monedas de mi mano. Tenemos harta dificultad hoy día. Más escandalosa que una telenovela. Génesis 38, lo leyeron, ¿no? No solamente hoy, probablemente si les llegó el aviso, gracias hermano Lucho por eso de mandar un aviso, generalmente el viernes o el sábado, y varios estamos recordados. Leamos para que lleguemos bien el domingo y estamos un poco sintonizados de qué estamos hablando, qué estamos viendo aquí. Y uno dice, Génesis 38 me parece una telenovela que vi, más que ser una historia bíblica, porque uno dice, es del mundo, no es del mundo bíblico, ¿o no? ¿Esconde la Biblia los escándalos que se habían cometido los seguidores de Dios? Desde Génesis 3, Génesis 6, ¿cuántos otros capítulos donde decimos, esto no, chiquititos, tapen sus oídos, hijitos, tapen sus ojos, esto no se escuchó de la Biblia? Pero obviamente Génesis 38 es algo que conocemos del mundo que nos rodea. ¿Me explico? La Biblia, obviamente si la Biblia fuera una historia inventada, uno estaría puliendo, parchando, empastando para que no se vea lo feo, una fachada linda, bonita. Pero la Biblia relata historias verdaderas con toda su vergüenza y todo el escándalo y cuenta las verdades crudas para que sepamos. Y siempre, obviamente, hay muchas lecciones ahí. Por lo tanto, veamos lo que vamos a estar viendo. Seguramente si ustedes estaban leyendo, como recordamos la semana pasada, Génesis 37 hasta capítulo 50 es la historia de Jacob, que realmente se enfoca en ¿quién? En José. La historia de Jacob y José es el tramo de la familia de Jacob, pero realmente José es el protagonista desde capítulo 37, como lo vimos la semana pasada. Capítulo 39 hasta 50. Sigue de cerca la cámara enfocado en José. Entonces, en capítulo 38 uno dice, ¿verdad? ¿Quién lo insertó ahí? ¿Qué hace esa historia ahí? ¿Por qué rompe el esquema de todo lo que está pasando aquí? Y uno dice, José, Judá, ¿qué haces tú? Y Tamar, ¿qué haces ella aquí?
Y hay una razón. Y de hecho, en parte lo que vamos a ver durante toda la mañana el estudio, durante las horas que me tocan, vamos a estar viendo y espero que al finalizar ustedes tengan respuestas. Ahora entiendo mejor por qué Génesis 38 está ahí, porque está agarrado de capítulo 37 y también, lógicamente, 39. Y obviamente otros capítulos, otros pasajes que vamos a ver. ¿Con qué propósito incluiría el autor del libro esta historia? Nada que ver con José. Esa vamos a poder contestar después. Tomemos un par de, obviamente con las luces es difícil de ver, quizás esto, un cuadro bastante popular. Génesis 38 aparece en muchas obras clásicas de arte y parece que siempre son de, no sé, una historia medieval según la Pinto, ¿no? Uno dice, ya, estos son europeos, no son hebreos ni cananeos, siempre es... nos da pesadillas de noche cuando miramos. Pero arte clásica capturó, obviamente, estos cuadros. Quizás con esto ya pasamos a lo que sería arte del periodo de romanticismo. Pero entendemos que muchos autores de arte clásica habían capturado exactamente esto de Génesis 38, Judá y Tamar. Muchas gracias. La estructura de Génesis 38, obviamente se puede cortar el queje de diferentes formas o el kuchen, como prefieres, pero vamos a básicamente entender que hay tres partes principales. Versículos 1 al 11 que tiene Judá, donde vemos Judá, sus hijos y su nuera. Bien. Luego hay algunos conectores. Cuando Judá dice a Tamar, quédate viuda en casa de tu padre. Y luego entendemos también pasaron muchos días, pasó un tiempo. Después, otro tramo importante de la historia, versículos 12 al 23, Judá, las ovejas y la ramera, que también es otro enfoque principal de la historia en cuanto a lo que estaba sucediendo. Finalmente, otros conectores también que tiene que ver con lo que sucedió después de 3 meses. Lo que dijo Judá, y también lo que respondió Tamar en su defensa. Y finalmente, no es la conclusión, pero es el final de la historia, que todo terminó bonito a pesar de una historia escandalosa. Y vamos a analizar un poco todo esto. Judá y sus hijos nietos. Se suponen que deben ser sus nietos, pero en realidad son los hijos directos de Judá. Historia complicada, ¿o no? Compleja. Uno lo lee y uno dice, capítulo 39, pasemos rápido. Y uno dice, no quiero estar ahí metido con Génesis 38. ¿Quieren saber de Génesis 38? ¿Quieren saber qué hacemos con este capítulo tan raro? Nunca me hablaron en escuela dominical, nunca. Y de hecho lo leemos rapidito. Pasemos rápido. Les invito en esta mañana a reflexionar y hacer esta pregunta. ¿Qué es el precio del cumplimiento de la palabra, promesa y propósito del Señor? ¿Qué es el precio? En otras palabras, ¿cuánto cuesta llevar a cabo la promesa del Señor? ¿Qué requiere para que se cumpla en mí y en ti? ¿Qué implica en cuanto a nuestra colaboración obediente o qué significa en cuanto a nuestra negligencia desobediente? ¿Están escuchando la pregunta? ¿Qué implica? ¿Qué requiere? En otras palabras, el Señor promete algo, el Señor dice algo, el Señor dice, esto es lo que yo voy a hacer. Y voy a dar una ilustración para que no estemos simplemente pensando, no sé, cualquier cosa. Dios ya dio, que hemos visto en el libro de Génesis, su promesa, su pacto, y vamos a repasar en cuanto a cuáles son esos elementos. Dios dijo, yo haré Abraham por ti, en ti. ¿Qué implica? Implica, por un lado, la
colaboración obediente de Abraham. Dios dice, yo voy a hacer, pero yo espero de ti que tú también te enchufes a mi plan. O por otra parte, por otro lado, a lo contrario, tú resistes, estorbas y complicas lo que yo dije que yo voy a hacer. Y voy a tener que hacerlo de manera extraordinaria. ¿Entienden lo que está pasando, hermanos? Por eso en esta mañana les invito a hacer esta pregunta. ¿Qué es el precio del cumplimiento de la palabra de Dios, la promesa y propósito del Señor cuando Él dice, y especialmente incluso puede ser en nuestras vidas, pero obviamente lo vamos a ver en un caso particular en Génesis 38? Vamos a Génesis 38. Abróchense el cinturón. Antes de meternos más en la historia, tenemos que recordar también el trasfondo que acabo de decir, la promesa de Dios, en términos muy particulares que Dios le dijo a Abraham en primer lugar. ¿Viene a su mente los capítulos que habla del pacto de Abraham, el pacto de Dios para con Abraham? Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. 3 veces que Dios repitió lo mismo. La promesa del pacto es Génesis 12, el pacto ratificado, oficializado, Génesis 15. Génesis 17, la señal del pacto, circuncisión. Entonces, Génesis 12, 15, 17 tiene que ver con el pacto. Recuerden también que Dios le dijo a Abraham, tierra, te voy a dar tierra particular en específico. Te voy a dar también descendencia. Lo siento, Dios, tengo una esposa viejita, yo soy más viejo y también ella es estéril. ¿Y cuántos de los patriarcas tenía esposa estéril? No obstante, Dios dijo, te voy a dar tierra en particular, voy a multiplicar tu descendencia y voy a darte también bendición que no es simplemente en lo material, aunque lo fue para ellos en ese momento, pero Dios dijo, voy a ser su Dios y voy a hacer algo en sus vidas que no es simplemente lo material, es de conocer el Dios creador, redentor, y todo lo que va a ser algo de bendición hasta todas las familias de la tierra a través del Señor Jesucristo. Por eso también la mención de reyes. Entonces, hermanos, ¿cuál de estos elementos figura de manera particular aquí en Génesis 38? Descendencia. Dios dijo, y Dios dijo hasta Abraham, y Dios luego se lo repitió a Isaac, y Dios lo dijo también a Jacob, y luego Jacob tiene 12 hijos, y ¿cuál va a ser el hijo de promesa que va a recibir el cumplimiento que Dios dice a través de ti y tu linaje? Recuerdan, Esaú descartado, Ismael descartado. ¿Me explico? Ahora con los 12 hijos de Jacob, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Por esta altura no sabemos quién va a ser el hijo que lleva la bendición, que va a ser el linaje del Mesías. No sabemos todavía. No sabemos todavía. El contexto de la historia de Génesis 38, en los primeros 5 versículos encontramos todas estas respuestas que tienen que ver con identificar quiénes son los protagonistas, cuándo ocurrió. Fíjense lo que dice, capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo. ¿A qué se refiere aquel tiempo? Aquel tiempo de capítulo 37, cuando los buenos hermanos, cariñosos, amorosos, le maltrataron a su hermano, tráfico humano, lo vendieron como esclavo. Él fue llevado, él fue sacado. José ya no está ahí. Y dice, aconteció en aquel tiempo, muy cerca del tiempo cuando Judá dijo, no matemos a nuestro hermano, vendémosle para plata. Seamos los buenos, seamos honrados, tratémoslo bien a beneficio nuestro. En aquel tiempo, en esos tiempos, entonces entendemos qué está pasando. ¿Quién? Entendemos también, dice
que Judá. Judá es el enfoque de la historia en un sentido para el bien y para el mal. Judá. Pero también encontramos en versículo 1 otro amiguito, el amiguito. Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Si ustedes van a Josué, no ahora, en otro momento, Josué capítulo 12 habla de tierras con reyes y habla del rey de Adulam, que es hacia la costa de Israel, no de la cordillera, sino hacia la costa, cerca de la tierra de los filisteos, y ahí queda Adulam, cerca de Timnat, y ahí es donde se fue Judá con su amigo Hira. Encontramos qué está pasando. Judá se apartó de sus hermanos. Recuerdan que Dios le dijo a Jacob, quédate en cierta tierra de tu padre, quédate ahí para heredar y también ver el cumplimiento. José fue llevado, José fue sacado, apartado de sus hermanos. ¿Qué hizo Judá? Se apartó de sus hermanos. Uno fue llevado contra su voluntad. Judá, por su propia voluntad, se alejó de sus hermanos. ¿Y a dónde fue? A tierra de los cananeos con su amigo cananeo. Y pueden adivinar qué va a suceder después. Versículo 2, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella, es decir, llegó a ser la esposa de Judá. ¿Cómo se llama la esposa de Judá? ¿Cómo se llama la esposa de Judá? Todos están diciendo Súa. Lean bien la Biblia. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba, el cual, él se llama Súa. Gracias por pisar la trampa. Como profe siempre siento realizado cuando los alumnos pisan la trampa, digo, yes. El hombre cananeo se llama Súa y es la hija de Súa, que es la esposa de Judá. Pregunta, ¿cómo se llama la esposa de Judá? La Biblia no dice cómo se llama la esposa de Judá. Y mujeres indignadas, parece que la esposa no tiene cédula, parece que nunca se fue al registro civil porque no tiene identidad en la historia, es solamente la esposa de Judá. Y claro, uno dice, ella tenía nombre, pero el texto bíblico no nos da su nombre. Pero sí tenemos nombre de otra mujer que es importante en la historia. Pero de nuevo, hermanos, estamos leyendo y ella se llama Súa, ella se llama Hira, ella se llama Sela. No. Me explico, tenemos que prestar atención. Entonces, en los primeros 5 versículos vemos todo lo que está pasando. Judá, versículo 3, toma a su esposa, sin nombre, sin Ruth, y ella, versículo 3, concibió y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Tenemos hasta el nombre del lugar, Kesib, pero no sabemos cómo se llama la mamá de estos 3 hijos. Tenemos los nombres de los 3 hijos. Se fijan también, hermanos, en un versículo o un par de versículos, el tiempo va corriendo rápido. ¿Por qué? Obviamente son 9 meses, ¿o no? Desde la concepción hasta el nacimiento, ya nacieron 3 chicos. Aproximadamente 3 años, y eso no necesariamente tampoco implica que fue al tiro, uno tras otro, al tiro. Entonces, un tiempo que fue pasando, pero en pocos versículos, todo rápido. Un hijo, segundo hijo, tercer hijo. Onán, Sela. Versículo 6, después Judá tomó mujer para su primogénito
la cual se llamaba Tamar. Tenemos su nombre. Entonces, necesitamos fijarnos en lo que quiere explicarnos, decirnos esto respecto a lo que es el precio del cumplimiento de la promesa de Dios. El pueblo de Dios suele complicar su programa, es decir, el programa de Dios, por sus fallas, nuestras fallas y nuestra negligencia en cumplir las responsabilidades que Dios nos da a nosotros. Hermanos, va a ser muy importante una vez más volver en algún momento a Génesis 18, que Dios dijo a Abraham, Abraham tiene que ordenar su casa para que su descendencia detrás de sí siga al Señor. Conozca al Señor, conozca la instrucción, el favor, los caminos del Señor. Y algunos lo hicieron más o menos bien. Uno ve el ejemplo de Isaac, no fue perfecto, pero Isaac tuvo una esposa. Enseñó a Jacob los caminos del Señor. Claro, cada uno tenía sus fallas. Pero hermanos, algo que vamos a ver claramente en este pasaje, el pueblo de Dios, pongamos nombre y ruta ahí. Nosotros solemos complicar el programa de Dios a través de nuestras fallas, nuestra negligencia en cumplir las responsabilidades que Dios nos dice a nosotros. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Nos duele esta verdad. Y vamos a ver, especialmente en el caso de Judá, cuántas fallas grandes de Judá, cuánta negligencia de lo que él sabía y no estaba ni ahí con eso. No le preocupaba. Dios dijo, Dios prometió, Dios quiso hacer el plan de Dios y Judá, vamos a ver qué me dice mi amiguito Adulamita. ¿Qué mujer habría para mí entre las hijas de los cananeos? ¿Sienten ya la tensión, hermanos? Dios dice por acá y Judá mira allá. Dios dice por acá, Dios manda por acá y uno dice, me gustan más las hijas cananeas, las mujeres cananeas, que las que son de los caminos de la familia de Dios. Son más entretenidas, son más bellas, cantan mejor. Hay una tensión, ¿por qué? El pueblo de Dios suele complicar el programa de Dios, el plan de Dios. No estoy diciendo limitar lo que Dios va a hacer, pero complicamos caleta. ¿Y saben qué pasa? Otro tiene que venir detrás y recoger los pedazos y tratar de ordenar y tratar de tomar todo lo quebrado y pegarlo, parcharlo y nunca queda igual. Como padres, entendemos, ¿sí? Le dije al hijo que no jugara con eso y lo rompió y ya, yo tengo con pegamento y queda el mono así en vez de derechito. Veamos el ejemplo. Judá y su señora. Judá tomó a la mujer cananea por esposa. No fue la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuántas veces Abraham dijo a su siervo, vaya a buscar de nuestros parientes esposa para Isaac? Isaac le dijo a Jacob, no hagas como ni Ismael ni como Esaú, no busques esposa pagana. Tienen otros dioses. No adoran al Dios creador, redentor, que nos dijo, yo soy el único Dios. Ellos tienen muchas otras opciones de dioses. Judá sabiendo todas esas historias, conociendo las historias del Dios creador, Judá habiendo escuchado de su padre Jacob, habiendo aprendido cuántas malas jugadas contra su papá, pero Dios fue fiel, Dios fue fiel, Dios fue fiel. Judá se apartó. Después con sus 3 hijos, Onán, Sela. No es un pecado tener hijos. No estaba mal en eso, pero obviamente buscó una esposa cananea. Y ahí los hijos van a aprender también la falta de valores del padre que fue criado con conocimiento respecto a Dios.
¿Y qué iba a transmitir a sus hijos? Parece que la mamá cananea enseñó mucho más a estos hijos que el papá en cuanto a lo que debería haber enseñado respecto a Dios, la promesa de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Estos hijos, al parecer, no conocen a Dios. ¿Culpa de quién? Digámoslo fuerte, hermanos. Seamos hombres de verdad. La culpa más grande siempre cae al hombre. No, ¿cómo? Es el patrón de Dios. Familia débil, mira al papá. Tenemos que ser consecuentes y vemos un ejemplo clásico aquí con Génesis 38. Judá buscó la esposa para su hijo, que aparentemente también es cananea, Tamar, es de allá, de Adulam. Entendemos también, como dice aquí, lo que entendemos, es importante mencionar el lapso de tiempo. Tiempo está pasando, tiempo está pasando, tiempo está pasando. No solamente el tiempo de Judá y su esposa y tener esos hijos, pero ya su hijo primogénito es lo suficiente grande como para casarse. ¿Qué significa? No los 10 años. Probablemente ni siquiera los 15 años. Recuerden, de los patriarcas, muchos de ellos se casaron a los 40, 45, 60, comenzaron a tener hijos. ¿Qué significa? Tiempo está pasando, él ya es la edad para casarse. Judá le escoge Tamar, esposa cananea. Otra negligencia, otra falla, cuando tú sabes más, tú sabes mejor, pero no actúas según la promesa, plan y propósito del Señor. Después, él muere, eliminado. Dios le quita la vida. Después Tamar pasa a Onán el segundo. Y usted, ¿qué está pasando aquí? Y vamos a ver. Todo esto significa algo que es la ley del levirato del matrimonio, que entendemos por esta altura fue una tradición cultural entre ellos, especialmente los judíos, que si el hermano principal, si volviéramos a Onán, Sela, si el primer hermano fallece sin hijos, su esposa pasa al siguiente hermano, Onán. Y culturalmente nosotros decimos, nunca, jamás. Yo escojo con quién me caso, ¿sí? ¿Cierto? Nos cuesta mucho entender esto de la cultura. Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, es donde encontramos ese patrón que llegó a ser ley desde Monte Sinaí, no antes. Pero parece que los judíos lo tenían como tradición, su cultura, y todos incluso entendieron que fue un deber. Fíjense lo que dice ahí en versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Él sabía que había un deber, una responsabilidad cultural, que luego, desde Monte Sinaí, llega a ser ley. Ya es ley. Por esta altura parece que no fue ley, pero ellos entendieron, es un deber, es una responsabilidad, te toca. Ustedes conocen la historia de Ruth. El marido de Ruth murió. Se supone que el siguiente pariente en la línea, el más cercano, tenía que casarse con ella. Y se acuerda que Boaz dijo, tengo que consultar con el próximo a quien realmente le toca como su deber. Y ese varón dijo, yo no quiero la moabita, no es la mía. Vos, si tú quieres, adelante, pero yo no quiero moabita. Esa historia nos ayuda a entender que eso ya fue costumbre, pero ya obviamente en la altura de Ruth ya es, según ley, Dios dijo, eso es un deber. Que el siguiente hermano tiene que casarse con su cuñada.
Y nosotros decimos culturalmente, no en mi país, jamás en nuestra cultura. Pero son cosas de otro mundo, de otra cultura, que muchas veces nos cuesta. Tenemos que insertarnos en el mundo bíblico, interpretación histórica de su mundo, no del nuestro, no del nuestro. De hecho, este capítulo nos cuesta mucho, ¿cierto? Cristianos del siglo XXI. Nos cuesta y decimos, no, Génesis 38, nada que ver con nosotros. La ley del levirato matrimonial. Un deber que le tocaba a Onán y después a Sela, según lo que fue incluso indicado aquí. Judá dijo, Onán, te toca a ti tu deber, tomar a Tamar por esposa. Fíjense en cuanto al comentario de Génesis capítulo 38, versículos 7 al 10. En muchas de las historias del Antiguo Testamento no hay comentario bíblico. Simplemente no dice si fue bien o mal. Muchas veces solo relata lo que pasó. Aquí a gritos hay comentario bíblico muy fuerte, aunque quisiéramos tener más detalles. Fíjense lo que dice en cuanto a primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. El texto bíblico lo dice. No es que yo estoy diciendo que por alguna razón me cae mal. Algo de él, no sé, que me hace rumor, me molesta. No, el texto bíblico dice, Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque era malo ante los ojos de Jehová. Lo único que puedo decir ahí, hermanos, porque no hay más comentario, fíjense las veces cuando Dios dice, estos son malos. Génesis capítulo 6. En el diluvio, la humanidad corrupta, malvada. Sodoma y Gomorra, gente malvada, perversa. ¿Y qué encontramos aquí? Dios le quitó la vida. No es simplemente, murió como todos. Dios le quitó la vida. ¿Por qué? Porque era malvado. Pregunta, ¿quién era su papá? ¿Quién era su mamá? ¿Qué enseñanza había en cuanto a decir, hijo, tenemos que temer a Dios en el buen sentido de honrarle, de obedecerle, de servirle? Él fue malo. Bueno, ¿quién fue el papá? ¿Quién fue el papá? ¿Y qué en cuanto al segundo? Y desgradó en ojos de Jehová lo que hacía el segundo. ¿Qué hacía el segundo? Sí, tomó la esposa, la cuñada, la tomó, pero aprovechaba de su deber de simplemente tener relaciones con ella y no querer levantar descendencia. No quería tener hijos con ella porque sabía que iban a contar o ser contados como hijos de su hermano, no suyo. No obstante, ¿qué hizo? Aprovechó de la relación para su propio placer. No para nunca incluso decir, el deber es levantar descendencia. ¿Para qué? Para que Judá y sus hijos tengan linaje, descendencia. ¿Qué prometió el Señor? Tierra, descendencia. Y Onán el segundo no está ni ahí con descendencia. Él quiere el puro placer de la relación y Dios le quitó la vida. ¿Y qué en cuanto a Sela? ¿Qué en cuanto a Sela? Vamos a ver. El pueblo de Dios suele recurrir a acciones desesperadas y engañosas para lograr lo que es correcto. Cuando hay negligencias, cuando hay fallas, cuando hay desobediencia y hacemos la vista gorda en cuanto a lo que Dios dijo, ¿qué significa? Eso implica consecuencias que otro tiene que tratar de parchar. Y de alguna forma, ¿qué? Entonces, Judá, por ser muy negligente en cuanto a sus hijos, en cuanto a su esposa, en cuanto a su descendencia, sus hijos son malvados. Delante del Señor, son malvados. Bueno, entonces, como Judá tampoco estaba muy preocupado de su deber como padre de los patriarcas con la promesa,
él hizo la vista gorda, entonces eso implica que otro tiene que tratar de reparar y rescatar y parchar. Déjame darles un ejemplo que viene de la cultura en que vivimos. ¿Cuántas veces una pareja de jóvenes se casan y tienen sus hijos y como no conocen al Señor, las cosas de la vida, se separan, aunque tenían hijos, y luego conviven años con otra pareja y a veces tienen hijos con esa pareja y después llegan a conocer al Señor? ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Tienen que ordenar la casa, tienen que ordenar las cosas. ¿Me explico? Es todo un desorden. ¿Por qué? Porque desde el principio estaban casados, después se separaron, después convivieron, después tuvieron hijos y luego llegan a conocer al Señor. ¿Cómo reparamos todo eso? En algún momento siempre hay que tomar una decisión que uno dice, es difícil, es re complicado. ¿Por qué? Porque hubo negligencia aquí, acá, allá. No hay decisiones fáciles. Y quizás entendemos por esta altura lo que está pasando en el caso de Judá, por su negligencia, por sus fallas. Va a ser muy difícil parchar esto. Va a ser muy difícil porque alguien tiene que recoger los pedazos. En eso está. El pueblo de Dios suele recurrir a acciones desesperadas y engañosas tratando de hacer lo que es correcto. Ya por esta altura va a ser difícil. ¿Qué podemos hacer? Un ejemplo. Versículos 11 y 12. Judá ya perdió ¿qué? Sus primeros dos hijos. Perdió su esposa. En el tiempo ella muere. Pero Judá perdió sus dos hijos. Nadie piensa en Tamar. Tamar perdió su primer marido. Después ella fue pasada al segundo hijo. Y él también Dios le quitó la vida. Y Tamar ahí diciendo, ¿sería yo? ¿Soy Yeta? ¿Qué pasa aquí? Y uno encuentra entonces, igual probablemente Judá pensando, mi hijo se casó con Tamar y murió. Mi segundo hijo se casó con Tamar y también murió. Si mi tercer hijo se casa con Tamar, ella debe ser la mala suerte. O por otro lado, es bien probable que Judá conoce sus hijos. Si mis dos primeros hijos eran malvados y yo sé que mi tercer hijo es mala onda, probablemente él también muera y yo no quiero eso. La intervención, palabra incluso engañosa, incumplida, Judá le dice a su nuera, versículo 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. ¿Por qué dijo? No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Judá le dijo, ya vaya a tu casa, vamos a dejar que el tiempo pase hasta que mi hijo chico sea grande y cuando es grande va a ser tu marido. Y ahí pueden levantar descendencia. Y Judá lo dijo, ¿por qué? Nunca te lo voy a dar. La Biblia dice, Judá tenía cero intención de dar Sela a Tamar. Y luego vemos más adelante, versículo 13 en adelante, cuando ya pasó el tiempo, Judá también quedó viudo. Tamar es viuda. Pasó el tiempo. Judá va a trasquilar sus ovejas, que también generalmente implicaba fiesta, de festejar, de tomar vino, un banquete, montón de cosas. Y alguien le sopló a Tamar, su suegro va a trasquilar ovejas. Una idea, un plan, vamos a hacer algo. De nuevo, hermanos, hagamos la pregunta porque siempre el lector bíblico tiene el derecho de preguntar, ¿esto es correcto? ¿Esto es el camino del Señor? ¿Esto es la forma, es la mejor forma de hacer las cosas? La única respuesta es, no es lo mejor. No es lo mejor. No es la mejor forma de disfrazarse, de engañar, de ocultar. Pero ¿recuerdan algo, hermanos? Lo que tú siembras,
¿Es lo que cosechas? Capítulo 37. ¿Quién estaba diciendo? Vendémosle mejor y vamos a mentir al papá y por años entre nosotros con nuestra plata le vendimos a nuestro hermano. Calladitos. Y Judá ahora va a cosechar algo que él sembró años anteriores. No es el camino del Señor engañar, no es el camino del Señor de descifrarse, disfrazarse. No es el camino del Señor tener que engañar para lograr resultados. Fácilmente Génesis 38, ¿qué decimos? Los fines justifican los... Y fácilmente uno podría llegar a esa conclusión, pero no creo que la Biblia nunca lo bendice diciendo esto es la forma en que debe ser. Tamar ya tenía un plan arriesgado e incluso en el momento dijo esto es el precio y luego dame una prenda hasta que me pagues. Todo eso fue parte de la historia. Fíjense más adelante en la historia, cuando ustedes que ya lo leyeron saben, Tamar le engañó a Judá y durmió con su suegro. Y él nunca se dio cuenta que era su suegro. O sea, él no se dio cuenta que era su nuera. ¿No reconoces la voz? ¿Nunca conociste a tu nuera tanto como para decir, tu voz me suena bien conocida? Judá, que fue un hombre tan honrado, encontramos mucha ironía en esta historia. Judá, que fue un hombre tan honrado que se preocupó de pagar el precio establecido por la ramera. Ella dijo, un cabrito, de acuerdo en cuanto al precio. Pucha, que no ando con ningún cabrito en este momento. Dame la prenda entonces. ¿Cuál va a ser la prenda? Tu sello, tu báculo, tu cordón. Ya, 3 cosas. Que era básicamente las 3 cosas inconfundibles. Esto es de Judá. Esto es de Judá. Yo me quedo con la prenda, tú te vas y luego me pagas el cabrito más adelante. Ok, perfecto. Cuando Judá va a pagar, porque es un hombre honrado y va a pagar. Y cuando se preocupó de pagar el precio establecido por la ramera, versículos 17 al 23, y él dijo a su amigo, su amiguito, gira, lleva el cabrito. Y él dice, no la encuentro. Jefe, no está aquí. ¿Y qué dice Judá? Que no seamos menospreciados. Se lo envié, pero no lo pudiste hallar. ¿Estamos bien o no? Yo estoy bien de conciencia. Yo duermo bien de noche porque yo mandé el pago y no la pudimos ubicar. ¿Se dan cuenta la ironía? Un hombre honrado que no quiere ser tomado como un menospreciado. No me tachen de menospreciado porque yo pago mis cuentas. Yo pago mis cuentas. Pero en cuanto a este hombre tan honrado, no pudo cumplir su promesa ni deber respecto a dar su hijo Sela a su nuera. Tan preocupado de lo económico. Voy a cumplir todas mis deudas, voy a pagar todas mis deudas. Pero ¿no eres un hombre tan cabal como para cumplir tu palabra y tu deber? ¿Cómo se llama eso? Honor de yeso. Ubican el yeso, ¿no? La plancha de vulcanita se rompe con mano. Tiene linda fachada. Con el yeso se puede hacer monitos, figuras, cielos falsos de yeso. Y de repente pasa el dedo fácilmente. Es pura fachada. Es muy débil. No es resistente, no es sólido. Honor de yeso. Pregunta, ¿cómo somos nosotros? Personas tan honradas como Judá. Yo pago todas mis deudas. Pero impotente en cuanto a cumplir mi palabra. Génesis 38 al versículo 24 le avisan a Judá. Después de 3 meses, Judá, que pensó que era una prostituta pagana religiosa.
Es el término que se usa. Cuando dice ramera ahí, él pensó que era una prostituta de las religiones de fertilidad de los cananeos. Él pensó que Tamar pertenecía a eso. No simplemente ramera cualquiera, sino una prostituta religiosa. Eso era parte de la creencia cananea. Ellos tenían prostitutas relacionados con cuando uno iba a adorar, cometía fornicación pensando en fertilidad y favor de los dioses sobre mis campos, sobre mis animales. Todo eso era parte de. ¿Se dan cuenta cuán distinto es el camino del Señor y el mandato del Señor y la pureza del Señor? Muy distinto, muy distinto. Gloria a Dios. Y le avisan a Judá, jefe, tu nuera está esperando. ¿Cómo? No tiene hijo. No tiene marido. Lleva 3 meses. Está embarazada. Debido a fornicación. ¿Cuál es la reacción de Judá? Totalmente medieval. Sacarla y sea quemada. Que vaya a la hoguera. Encienden la hoguera. Y él es bastante medieval. Él dice, en vez de necesito conversar con ella, necesito decir, en nuestra familia de honor no se hace eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra! Eso no se hace en la familia de Judá. Mish. Sacarla y sea quemada. Y Tamar, yéndose a la hoguera, ¿cierto? Con los verdugos que le llevan. Vamos, niñita, vamos a dar una vuelta. Y ella dice, momento, ¿puedo hablar? Quiero que examinen algo. Por casualidad ando con estas 3 cosas. ¿A quién pertenecen? Y es justo aquí donde encontramos, en parte, hermanos, cuál es una de las conexiones de capítulo 38 con capítulo 37. Les dije la semana pasada, no se olviden, cuando Jacob tenía que examinar algo, la túnica de colores empapado con sangre, ¿es de José o no, papá? Lo examinó y dijo, es de mi hijo. Fue muerto por algunos animales salvajes, sus hermanos. Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá en ese momento, con nudo en su garganta y sus ojos le salieron de la cabeza, él no sabía que era su nuera. Él no sabía. ¿Y cuál fue la reacción, la confesión de Judá en ese momento? Ahí está la evidencia. Tú fuiste el hombre que la dejó embarazada. Por tu propia voluntad te apartaste. Tú le dijiste, quiero dormir contigo. No fue que ella le tentó tanto, él dijo, yo quiero. Entre paréntesis, hermanos, eso va a ser también otro contraste muy fuerte con el siguiente capítulo. ¿Cuál fue la reacción de Judá frente a la tentación sexual? Él lo buscó. Él lo pagó. Capítulo 39. ¿Cómo va a ser José? Eso lo van a ver la próxima semana. Ahí no me meto. La confesión de Judá fue, más justa es ella que yo, por cuanto yo no la he dado a Sela mi hijo. Agachó la cabeza, agachó el moño y él dijo, ella es más justa que yo. Descendencia, preocupación por descendencia. Judá no estaba ni ahí con esa preocupación de una descendencia. ¿Fue incorrecto lo que hizo Tamar? Sí, fue incorrecto. No fue la voluntad perfecta del Señor. No fue la forma en que el Señor obra. Por eso decimos, hermanos, cuando somos negligentes, cuando fallamos en cumplir lo que Dios manda, ¿qué significa? Otros tienen que venir detrás tratando lo mejor posible con un cuadro bastante fragmentado y quebrado y tienen que tratar de hacer lo mejor posible.
Y Tamar por lo menos tuvo una preocupación que se alineaba con la promesa, el pacto y el propósito del Señor. La mujer cananea pagana. Nos hace pensar incluso en esos marineros junto con Jonás. Y él dice, yo soy hebreo, yo temo a Dios, yo predico su palabra. ¿Qué haces tú aquí, costándonos la vida en medio de la tempestad? Esta cananea tenía más preocupación de las cosas de Dios que Judá, que era del linaje. Recuerden, aquí en capítulo 38, hasta el momento, no sabemos en cuanto al futuro de Judá todavía. No sabemos cuáles son los planes de Dios. Por eso tenemos que recordar, Dios puede usar tales obras tan desesperadas para cumplir su voluntad. Aun cuando falta la fe que lo complica. La soberanía y el protagonismo fiel del Dios justo, santo y bueno puede usar lo incorrecto y lo indebido para hacer resultar su plan, propósito y palabra. Amén. Pero es complicado. Es como decir, a ver, Dios, ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Yo lo embarré tanto, ¿cómo lo vas a hacer? Creo que capítulo 38 nos molesta. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros también molestamos, complicamos, entorpecemos el plan y el obrar de Dios. Y por ser negligentes, como Judá, lo hacemos bastante difícil al Señor. Nada le es imposible, nada es difícil para el Señor, pero en su soberanía muchas veces toma casos quebrantados y dice, igual lo voy a rescatar. Por ejemplo, no podemos simplemente concluir aquí al final de Génesis 38 simplemente a la luz de Génesis 38. ¿Recuerdan todo lo que es un linaje de hombres imperfectos? Noé, Abraham, Jacob, Judá, Ruth, Moabita, David. Finalmente llegamos al Señor Jesucristo. Recuerden lo que decía incluso en Ruth capítulo 4. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. ¿Qué significa? Fue a través de Tamar que el linaje de Judá continuó hasta el Mesías. Y uno dice, no entiendo. No fue el caso ideal, no fue el modelo. Y Dios dice, pero yo saco adelante mi propósito incluso a pesar de este caso tan complicado. Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio. Tamar no es la villana de la historia. A pesar de lo indebido, a pesar de que, hermanos, estemos claros, no es el obrar del Señor en cuanto a decir, yo bendigo eso. Yo doy mi señal de aprobación. Pero ella tuvo más preocupación en cuanto a la familia de Judá que Judá mismo. Luego vemos también en la genealogía de Mateo 1, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Entonces entendemos una vez más la importancia de esta mujer cananea y uno dice, a lo mejor tenía más fe. El texto no lo dice claramente, pero ella sí estuvo más preocupada que Judá mismo en cuanto al linaje y también el cumplimiento del pacto de Dios. Otra conexión muy importante en cuanto a la historia de Tamar. ¿Cuántos hijos tuvo Tamar? Aquí en Génesis 38. Gemelos. Gemelos. Llama la atención. Pero encontramos un principio desde ¿quién? Esaú y Jacob, estos dos peleando en el vientre, y Dios dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Un principio. No, pero el patrón cultural es que el mayor es el mayor y los demás sirven al mayor. Y Dios dijo, no, en mi plan. Voy a bendecir a Jacob, el segundo,
Luego también encontramos José y sus hermanos. ¿Se acuerdan del sueño de José? Mis hermanos se doblaron la rodilla delante de mí. No va a ser. Papá, tú y la mamá se inclinaron delante de mí. No, hijo, en nuestra familia el menor no es el mayor. No es así. Pero Dios obviamente tenía planes así. Y encontramos con Sara y Fares. El primero saca la mano, pero el otro sale primero. Y de nuevo Dios dice, el mayor servirá al menor. Es una conexión de Génesis 38 con otros pasajes que vimos. Ya mencionamos también Génesis 37 y 38, cuántas conexiones tiene en cuanto a tramar, engañar, encubrir, examinar y reconocimiento. Lo mismo en Génesis 38. Por eso hay una conexión. ¿Cómo podemos justificar Génesis 38 en el texto bíblico? Está conectado con 37. Vemos también Génesis 38 en cuanto a lo que hizo Judá, que se apartó de sus hermanos y también fue a buscar una mujer que le tentó, pero él la buscó. Génesis 39, José fue llevado contra su voluntad, lejos de su familia. Y vamos a ver la próxima semana cuál fue la reacción de José frente a una tentación diaria en su pega todos los días. ¿Y cuál fue su testimonio? Llega a ser muy importante contrastar 38 con 37 y también 39. Para finalizar y también reflexionar un poco, tu negligencia, varón o dama, va a generar problemas que otros tendrán que solucionar. Lo entendemos. Este pasaje nos humilla a todos. Tengamos mucho cuidado. Y por lo tanto, ordena tus pasos de acuerdo a la palabra, promesa y propósito del Señor. Enchufémonos en su plan. En vez de decir, bueno, Dios, haga un milagro y saca algo bueno de este desorden que yo generé. La soberanía del Señor obra más allá de lo incorrecto, lo deficiente e indebido. Amén. Siempre. Gloria a ti, Señor. En un momento, hermanos, de adorarle al Señor y decir, tu majestad nos sorprende una vez más, Señor. Por lo tanto, debemos darle gracias por su gran fidelidad, Nunca deja su palabra incumplida. Su poder, su presencia para cumplir su palabra, promesa y propósito. Y la pregunta, ¿estás preocupado por y participando en cumplir debidamente la palabra, promesa y propósito del Señor? ¿O somos más bien como Judá? No me importa cómo Dios lo haga. No estoy ni ahí. Necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, examinar nuestra vida para estar preocupado por y a la vez participando en las cosas que Dios dijo, que prometió y también cómo Él está obrando las cosas de acuerdo a su voluntad y para su